Muy buenas a todos, cordial saludos. A continuación, mi compañero Morrón Mercado Wilder y mi persona Hernández Díaz Wilson, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la institución universitaria ITSA, hablaremos un poco sobre la conmutación forzada, ¿sí? No sin antes hablarles sobre el tiristor, que es el protagonista de toda esta cuestión de la conmutación. El tiristor es un dispositivo electrónico muy conocido como interruptor semiconductor de silicio. Es un diminutivo dispositivo el cual ha evolucionado y ha cambiado mucho el mundo de la electrónica. Lo encontramos en aplicaciones tales y componentes tales como electrónicos como los convertidores de DC a AC, las calculadoras, los ordenadores, los radios, etcétera. Tienen una característica muy en común y es que manejan grandes cantidades de voltaje y grandes cantidades de corriente, cosa que otros dispositivos no logran alcanzar, puesto que son tolerantes a voltajes y corrientes más pequeños. ¿Cómo es un tiristor? Físicamente, un tiristor es como lo vemos aquí en la figura, ¿sí? Está el encapsulador del tiristor, así lo vamos a encontrar físicamente. ¿Y cómo es la estructura interna del tiristor? Internamente está conformado por cuatro capas, ¿sí? Dos capas P y dos capas N. Eh, Posee un ánodo, al igual que el diodo, y un cátodo, y una compuerta o games. Internamente son tres diodos, como lo vemos aquí en la figura. Tenemos el ánodo, tenemos el diodo 1, el cual se encuentra en polarización directa, el diodo 2 en polarización inversa y un diodo 3 en polarización directa, con salida a cátodo. Y acá en esta imagen tenemos el símbolo electrónico del tiristor, como lo podemos encontrar en los esquemas, en los planos electrónicos. Hablemos sobre la desactivación de un tiristor, ¿sí? Los tiristores pueden desactivarse o bloquearse, ¿sí? De dos maneras existentes o de dos formas que son en conmutación natural y en conmutación forzada. En este caso les hablaremos sobre la conmutación forzada. La conmutación forzada es más que todo una técnica que consiste en implementar un circuito adicional con el fin de obligar a la corriente a pasar por cero, o sea, de llevarla a un punto cero, ¿sí? Eh, este tipo de conmutación es más que todo utilizado en convertidores de corriente DC a corriente alterna. Tenemos o existen seis maneras de lograr que este tipo de conmutaciones. La primera de ellas sería la autoconmutación, la conmutación por impulso o por pulso resonante, conmutación complementaria, conmutación por pulso externo, conmutación del lado de la carga y por último la conmutación del lado de la línea. Hablemos un poco sobre la conmutación o autoconmutación. En este tipo de conmutación, el tiristor se desactiva por condiciones naturales del circuito. Una vez disparado el dispositivo electrónico, la corriente de carga del circuito cae a cero. El tiristor se interrumpe por sí mismo, o sea, se autoexcita. En la siguiente imagen podemos ver el circuito básico, ¿sí? De autoconmutación, donde el tiristor, ¿sí? Está en un estado de conducción, ¿sí? Una vez cargado el capacitor, este, la corriente cae a cero, como todos sabemos, un condensador una vez cargado, su corriente tiende a cero y se autoexcita el tiristor haciendo el corte. Por eso se llama autoexcitación, perdón, autoconmutación o autoexcitación. El tipo de conmutación de pulso resonante. En este tipo de conmutación, el circuito está conformado por dos trías paralelos a un inductor y a un capacitor. ¿Cómo funciona? La fuente de alimentación OBS. ¿Sí? Una vez activada, el capacitor va a adquirir el voltaje de la fuente. Recordemos que de manera real el capacitor no alcanza el voltaje total de la fuente, pero sí muy cercano a este. Una vez este se cargue y el triac se encuentra en modo de conducción,
se disparará el tiristor auxiliar 2. ¿Sí? El tiristor auxiliar 1 quedaría en polarización inversa debido al voltaje que se encuentra almacenado en el capacitor. Y el tiristor 1 se desactiva una vez el capacitor alcance su carga, puesto la corriente llega a cero. La corriente atraviesa el tiristor y deja de fluir, ¿sí? La corriente que atravesaba el tiristor deja de fluir. Entonces el que quedará conduciendo será el capacitor hacia la carga. De esta manera se generará un pulso resonante con este circuito. Conmutación complementaria. En este tipo de conmutación consiste más que todo en utilizar dos tiristores para transferir corriente entre las cargas. Y esto se dará en intervalos de tiempo prácticamente iguales. En el siguiente circuito veremos cómo funciona. Cuando se dispara el tiristor 1, que es el que tenemos a mano izquierda, la carga de la resistencia 1 se conecta al voltaje de la alimentación o al voltaje de la fuente. ¿Sí? Este voltaje de fuente es el que va a cargar el capacitor, ¿sí? Hasta llegar a un voltaje cercano a este voltaje de fuente, como lo es realmente. Y esto lo hace a través de la resistencia número 2. Cuando se conecta el tiristor 2, el capacitor queda conectado a través del tiristor 1 y la carga con R2 se conecta al voltaje de alimentación, a BS. Entonces T1 pasa a adquirir una polarización inversa, y se desactiva mediante la conmutación por pulso que le generan. Una vez se desactive T1, el voltaje del capacitor se invierte, lo que quiere decir que BS a través de R1 y R2 son el voltaje de alimentación. El tiristor 1 se vuelve a disparar, el tiristor 2 se desactiva y así se va repitiendo el ciclo. De esta manera funciona la conmutación complementaria. A continuación, el compañero Wilder les hablará sobre las otras tres conmutaciones. Tipos de conmutaciones. Buenas, mi nombre es Wilder Morrón y vengo a hablarles sobre los tres últimos tipos de conmutaciones, que sería conmutación por pulso externo, conmutación por el lado de la carga y conmutación por el lado de la línea. En la conmutación por pulso externo, como su nombre lo dice, se necesita un pulso externo al circuito. Bueno, para desactivar un tiristor que está conduciendo se utiliza un pulso de corriente que se obtiene de un voltaje externo. Como pueden ver en la imagen, el lado derecho sería el voltaje externo y el lado izquierdo sería el circuito. Entonces, para desactivar un tiristor T1 o T2 se necesita un pulso del voltaje del lado derecho para así poder cargarse el capacitor. De eso se trata por la conmutación por pulso externo. Inyectar un pulso para desactivar el tiristor para así poder cargar el capacitor. Conmutación del lado de la carga. En la conmutación del lado de la carga forma un circuito en serie con el capacitor, o sea que descarga y recarga el capacitor. Se efectúa a través de la carga. El rendimiento de un circuito de conmutación del lado de la carga se basa en la carga. ¿Por qué? Porque un circuito de conmutación del lado de la carga, para poder probarse, se necesita conectar la carga, así como se evidencia en la imagen. Conmutación del lado de la línea. En estos tipos de conmutación del lado de la línea no se puede llevar a cabo la descarga y la recarga del capacitor, ya que para este circuito debe ser necesario conectarse a
así que si no se conecta no va a ser posible el descargue y la descarga de el circuito, como verán a continuación en la imagen. Estos fueron los 6 tipos de conmutación forzada y muchas gracias por su atención.